¿Qué tal, chicos? Esperando que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver la práctica número 3 del curso de Excel. Sale, chicos, ya vemos la práctica número 2, que era diferencia entre fórmula y función. Calculamos los promedios con fórmula y con función. Ahora toca el turno de ver referencia relativa y referencia absoluta, que es nuestra práctica número 3. Entonces vamos a necesitar la tablita que utilizamos en nuestra práctica número 2. Sale, copiamos el contenido de nuestra práctica número 2. Puede ser en un archivo nuevo o en una hoja nueva, como ustedes gusten. Para una hoja nueva, les recuerden que solamente le damos acá y pues se abre una hoja nueva. Y para un archivo nuevo, pues que es prácticamente lo mismo, pues le damos en nuevo y pues un documento nuevo. La diferencia entre uno y otro que pues si le damos aquí en documento nuevo, en crear nuevo, pues se va a crear por separado. O sea, no va a depender del archivo anterior o de la práctica 2, así como en el otro caso. Por ejemplo, aquí eh, quedaría en el mismo archivo de la práctica 2. Quedarían en el mismo archivo, pues. ¿Sale? Entonces, yo creo que para un mejor manejo es mejor dejarlo separado, ¿verdad? Para que se pueda manipularme de una forma mejor. Entonces, en un libro nuevo, o en un archivo nuevo, documento nuevo de Excel, aquí vamos a pegar nuestra, nuestra práctica número 2. Creo que no agarró. Va de nuevo. Listo, ahora sí. Bien, chicos, lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Ahora se va a llamar práctica 3 y dijimos que vamos a ver en esta ocasión referencia relativa y absoluta y referencia absoluta. Eh, el, el subtítulo de nuestra práctica le vamos a poner eh, promedio general, y porcentaje individual. Primer parcial y el nombre de ustedes, el resto se queda igual. Vamos a cambiar los colores de relleno para que pues se vea diferente a la anterior. El color que ustedes gusten, chicos, ¿sale? Bien, listo. Lo primero que vamos a hacer es calcular el promedio general. Para ello vamos a seleccionar tres celdas de la fila 14. Bueno, no sé si ustedes lo tengan en la fila 14. Si no, pues más sencillo. Vamos a seleccionar tres celdas después de donde termina nuestra tabla, es decir, después del último alumno, vamos a seleccionar tres celdas. Vamos a ponerle todos los bordes simplemente para marcar esa parte. Siguiente paso, chicos, vamos a combinar las dos primeras celdas, combinar y centrar, negrita, y ahí en esa celda vamos a poner el encabezado promedio general.
promedio general, o pueden ponerle 2 puntitos o una especie de flecha, así como aquí, unos guiones y unos signos de mayor que. Bien, aquí también le podemos poner el mismo color del encabezado de arriba para que se vea mejor. Bien, aquí es donde vamos a calcular el promedio, donde vamos a poner la función que nos va a ayudar a calcular el promedio general. Pero antes de realizar el cálculo vamos a agregar una nueva columna. Una nueva columna, vamos a ponerle todos los bordes. Aquí recuerden que para estos huecos blancos lo que vamos a hacer es seleccionar la fila del título, combinar y centrar 2 veces. Lo mismo para el subtítulo. Seleccionamos la fila, combinar y centrar 2 veces. El título negrita centrado y le vamos a poner en el título del encabezado, se va a llamar porcentaje. El título de esa columna se va a llamar porcentaje. Vamos a estirar un poquito para que pues quede bien. Vamos a poner el mismo color del resto de los encabezados pues para que se vea como encabezado. Sale chicos, entonces hasta ahorita pues llevamos agregado una columna, agregamos también las celdas donde vamos a poner el promedio general, donde vamos a calcular el promedio general y donde iba el encabezado. Entonces hasta ahorita llevamos eso. Bien, chicos, la referencia relativa consiste en que una vez que escribimos la función, al arrastrar ya sea hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia arriba, se copia la función o la fórmula en la celda que, por ejemplo, si le dimos hacia abajo, en la celda de abajo, si le dimos a la derecha, en la celda de la derecha, se copia la fórmula y se adapta los valores a la celda correspondiente. Lo que explicamos, lo vimos aquí en la práctica anterior, o la referencia relativa ya lo habíamos visto. Consiste entonces, voy a borrar aquí nomás para recordar. Consiste entonces en que aquí tenemos una fórmula, cómo calcular el promedio con fórmula, y si queremos copiar esa misma fórmula en la siguiente celda o en las siguientes 4 celdas, pues solamente aplicábamos referencia relativa, que consistía en colocarnos en la esquina inferior derecha y arrastrar hacia abajo en este caso. Y la fórmula se copia en las siguientes celdas y se adapta a la fila correspondiente. Por ejemplo, si revisamos acá en la primera, donde pusimos nuestra fórmula principal, pues es toda la fila 4. B4, C4, D4, E4, F4, toda la fila 4. Y abajo vemos que toda la fila 5, B5, C5, D5, y así con las demás, B6, C6. Entonces la fórmula se adapta a la fila que le corresponde. Entonces, en eso consiste la referencia relativa, que la fórmula o la función se adapta en donde nosotros lo apliquemos la referencia relativa, ya sea hacia abajo, puede ser a la derecha, puede ser a la izquierda o puede ser hacia arriba. ¿Sale? En eso consiste la referencia relativa. Bien, el promedio lo vamos a calcular, chicos, pues ya como nosotros querramos. Ya vimos en la práctica 2 que podemos hacerlo con fórmula, ya vimos que podemos hacerlo con promedio. Aquí, solamente antes de escribir la fórmula, le vamos a poner negrita y centrado para que quede acomodado el resultado, pues de forma centrada. Entonces aquí lo vamos a calcular con función porque es lo más rápido. En la 2 lo calculamos con fórmula porque la práctica consistía en ver la diferencia entre fórmula y función. Pero ahorita por más fácil lo vamos a calcular con promedio porque efectivamente utilizando funciones es más sencillo. Entonces ponemos igual a promedio, abrimos paréntesis
y vamos a calcular el promedio general sumando todos los promedios individuales y dividiendo entre el número de alumnos, pero eso ya lo hace la función. Entonces solamente en el rango vamos a seleccionar todos los promedios individuales, todos los promedios de los alumnos, que comienza en la I4 y termina en la I13. Para mi caso, a lo mejor ustedes tienen más alumnos, pues o su tabla es más grande, pues les va a terminar más abajo, en 15, 16, dependiendo. Pero aquí, en este caso, es de la I4 hasta la I13. Entonces, cerramos paréntesis y ya está nuestro rango. Solamente le damos Enter y pues como vemos ya se calcula el promedio. Este es el promedio general del grupo, de los 10 alumnos. Entonces, ya tenemos calculado nuestro promedio general. Bien, continuando chicos, aquí en la columna porcentaje necesitamos calcular qué porcentaje del 100%, es decir, del 93.41, que es el general, qué porcentaje representa el 97.86 del primer alumno, el 97.14 del segundo alumno, qué porcentaje representa cada promedio con respecto al promedio general. ¿Sale? Entonces para ello primero vamos a seleccionar todas las celdas de la línea de la columna porcentaje. Le vamos a poner negrita, centrada, y en el tipo de dato le vamos a poner porcentaje para que nos lo muestre en porcentaje. ¿Sale? Entonces ya tenemos el tipo de dato, la alineación, el negritas, que es el tipo de letra, el tipo de fuente, y solamente entonces vamos a calcular cuánto representa cada promedio del total. Y por lógica, chicos, al final se tiene que mostrar el 100%, porque obviamente pues cada promedio representa cierto porcentaje del total, pero el total es el 100%. 93.41 representa el 100% del promedio general. Entonces aquí en el general tenemos que mostrar el 100%, pues obviamente ahí vamos a realizar una suma. Es decir, vamos a utilizar la función suma y sumando todos los porcentajes nos debe mostrar el 100, es decir, el porcentaje, sumando el porcentaje de cada alumno, al final nos tiene que mostrar el 100%, sumando todos, que comenzaría en la J4 y terminaría en la J13. ¿Sale? Cerramos paréntesis. Y ahorita vemos que pues nos muestra el 0% porque pues no hay nada, están vacíos. Entonces por eso nos muestra el 100%, pero conforme vaya apareciendo o conforme tenga valores ya en cada celda, pues ya nos tiene que regresar la suma de todos los porcentajes. ¿Sale? Entonces aquí al final es una suma. Sumamos todos los porcentajes individuales. Suma, abrimos paréntesis, ponemos el rango de la J4, que es el primer porcentaje, hasta la J13, que es el último porcentaje. ¿Sale? Entonces ahora necesitamos calcular el porcentaje individual de cada alumno. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. Es igual, vamos a realizar primero, van a ser dos divisiones, pero la primera división es la siguiente. Dividir el promedio individual del alumno entre el promedio general. Esa es la primera división. Cerramos paréntesis. Y luego, después de que hace esa división, que terminando esa división, también divida entre el número de alumnos. Es decir, promedio individual entre el promedio general y luego entre el número de alumnos. Y eso nos va a dar como resultado el porcentaje que representa ese promedio con respecto al general. Le damos Enter y podemos ver que el 97.86, que es el promedio del primer alumno, representa el 10.48 del 100%, que es el 93.41.
Entonces, pues la fórmula está bien, si realiza el cálculo correcto. Ahora, aquí es lo importante, donde viene la referencia absoluta. La referencia absoluta consiste, la referencia relativa les había explicado qué es lo que hace. La referencia absoluta consiste en dejar fija una celda, que no se mueva, que quede fija. Porque aquí, como vimos en la referencia relativa, todas las celdas se van moviendo. B5, C5, todas se van moviendo. Entonces, necesitamos en la referencia absoluta que una celda quede fija. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Aquí ya tenemos nuestra fórmula del porcentaje, pero si queremos aplicar referencia relativa, igual como lo hicimos en promedio, para que la fórmula se copie en las demás celdas, fíjense que lo que pasa, vamos a aplicar referencia relativa hacia las demás, pensando pues que se va a copiar la fórmula en el resto de las celdas y pues se va a calcular. Fíjense qué es lo que pasa. Aplicamos referencia relativa y vean qué es lo que sucede. Marca un error de división entre 0. Entonces, pues nos colocamos, chicos, en el error, o en el caso sería en el segundo. Bueno, todos marca error, pero pues el más cercano es en la segunda celda. Y vamos a ver qué es lo que está pasando, qué operación se está haciendo o qué celda se están manejando. Nos colocamos ahí y nos muestra que se está dividiendo la celda I5. La I5, chicos, es la que tenemos aquí, el segundo promedio. Este sí está bien, la I5 sí está bien porque corresponde al promedio del segundo alumno, sí está bien. Luego, entre la I15, chicos, es esta que está vacía. Entonces aquí no hay nada. Lo que debería ser entre la I14. Pero no está dividiendo entre la I15 y por eso marca división entre 0 porque no encuentra nada. Y ya el resto, pues entre 10, el 10 es una constante, es el número de alumnos, entonces no tiene nada que ver. Lo que se está moviendo entonces es el promedio general y este debe quedar fijo. Nos vamos a dar cuenta si verificamos los demás. Aquí quedó en la I15 el promedio general. Si nos movemos hacia abajo, quedó en la I16, que ya sería acá. Si nos movemos más abajo, quedó en la I18, que sería acá arriba, en la I18. Entonces se está moviendo la celda del promedio general y este necesitamos que no se mueva, que quede fijo, que se vaya moviendo el promedio individual, así como aquí que quedó en la I5 está bien, aquí en la siguiente quedó en la I6, está correcto. Luego el siguiente promedio individual en la I7 también está correcto. Ese sí que se vaya moviendo, el que no se debe de mover entonces es el promedio general. Para ello, entonces vamos a aplicar referencia absoluta al promedio general, a la celda que contiene el promedio general. ¿Cómo lo hacemos? Nos colocamos en nuestra fórmula principal, que es la primera celda de la columna porcentaje, y colocamos, chicos, el signo de pesos o de dólar al inicio de la columna y al inicio de la fila. Es decir, al inicio de la I y al inicio del 14. Si no se alcanza a notar, lo voy a escribir aquí con el editor. Esa celda, la del promedio general, entonces queda signo de peso, la columna, luego signo de peso y luego la fila, la 14. Signo de peso, columna, signo de peso, fila 14, que es el que contiene entonces el promedio general, que es lo que vemos acá, como está acá. ¿Sale? Entonces de esa forma ya le estamos diciendo a Excel o estamos diciendo a la fórmula que no queremos que se mueva el promedio general, que quede fijo. Ahora sí ya podemos aplicar referencia relativa y vean qué es lo que va a pasar. Ahora sí ya realiza los cálculos de forma correcta y ya nos da el 100%. Entonces revisamos
en las demás, y como podemos ver, la I14 ya queda fija, la I14 siempre está así en absoluta y ya no se mueve. Se va moviendo nada más el promedio individual, que eso sí es correcto que se mueva. Porque obviamente aquí, pues en la I8 necesitamos que calcule luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Ese sí es importante que se mueva. Pero el general era el que no se debía de mover y aplicando referencia absoluta, que consiste en poner los signos de peso al inicio de la columna y al inicio de la fila. De esa forma se logra que una celda quede fija o quede absoluta. Sale chicos, entonces de esta forma terminaríamos la práctica número 3, que es referencia relativa y referencia absoluta, calculando el promedio general y calculando el porcentaje individual de cada alumno, así como la suma del total de porcentajes. ¿Sale? Lo importante era que vieran cómo se aplica referencia absoluta y cómo funciona la referencia relativa, que ya lo habíamos visto en la práctica 2, pero pues ahorita reforzando un poco quedó más claro. Bien chicos, pues sería todo por este video, esperando que les haya servido y pues si les sirvió chicos no se les olvide suscribirse al canal y darle like al video para seguir subiendo más contenido. Nos vemos en el siguiente video que sería la práctica número 4. Saludos a todos chicos, cuídense y hasta el próximo video.